Bienvenidos al servicio de nuestra amada iglesia, al culto de adoración, domingo 12 de julio. Y hoy tenemos un servicio muy especial, diferente, por razón de que hay varios hermanos que han sido contagiados con el coronavirus. Y el domingo pasado tuvimos varios hermanos que estuvieron con uno de ellos que tenía esta enfermedad. Él no lo sabía. Es que hemos cancelado las actividades de la iglesia y estamos en mi casa, su casa, y por protección del equipo de producción estamos afuera de casa, en el patio de la casa. Así que desde este lugar, con mucho gusto traemos a ustedes el servicio de adoración. Y siendo que estamos al aire libre, voy a sacar la máscara y no se la saque usted cuando esté cerca de otra persona. La producción está a más o menos 6 o más pies de mí. Muy bien, queremos iniciar el servicio con un preludio al piano. Y nuestro hermano Gustavo Calindo nos trae esta preparación donde todos debemos estar en oración mientras oímos el preludio. Llamamiento a la adoración. Después de haber sido inspirado por nuestro querido hermano Gustavo, la palabra de Dios nos llama de esta manera: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Salmo 62, 1 y 2. Y ahora vayamos ante la presencia del Señor con la oración de invocación. Aquí en medio de la naturaleza queremos invocar la presencia del Señor en este lugar y también en cada uno de vuestros hogares donde usted se encuentre. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre nuestro, sabemos que tú eres un Dios grande y maravilloso, un Dios que ha creado todo y un Dios que se preocupa por su creación, y la corona de la creación somos nosotros. Y Padre Santo, te invitamos a este servicio, que tú te muevas en medio nuestro, que tú nos ministres, que tú utilices los cánticos, las lecturas bíblicas, el mensaje, Señor, para tocar nuestras vidas. Imploramos tu presencia en este lugar y en cada hogar a donde están siguiendo este servicio. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.
nuestro querido hermano Adiel Turcios, a quien nosotros respetamos y que tiene un ministerio de la música muy lindo en nuestra iglesia, es uno de nuestros directores de uno de nuestros coros. Él traerá el primer himno especial de esta ocasión y damos gracias a Dios por este himno. Cantemos el himno Grande Amor, Sublime, Eterno. Grande amor, sublime, eterno, más profundo es que la mar y más alto que los cielos, insondables y sin par. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención Él ha comprado y perdón me da por fe. Grande amor, sublime, eterno, en la cruenta cruz murió mi bendito Jesucristo, mi castigo así llevó. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención Él ha comprado y perdón me da por fe. Grande amor, sublime, eterno, soy indigno pecador, mas el Hijo incomparable dio su vida en mi favor. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención Él ha comprado y perdón me da por fe. Bendiciones, hermanos. Grande amor y sublime gracias es el himno que hemos oído y queremos dar a todos nuestros hermanos y amigos en este tiempo tan diferente, como le llaman esta nueva normal, un tiempo diferente, darle la bienvenida a este servicio. Queremos seguir sintiéndonos como iglesia. Aunque no nos vemos, en espíritu estamos comunicados. Que Dios les bendiga y que el ángel de Jehová esté alrededor vuestro y les proteja. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Hispana. En cuanto a los anuncios de nuestra iglesia, las actividades de la iglesia están completamente, el templo está completamente cerrado, toda actividad está cerrada. Ahora nadie podrá entrar al templo si no se le toma la temperatura y estaremos fumigando el templo constantemente. Cuando usted venga al templo, que sea el lugar más seguro. En cuanto a otras actividades de la iglesia, esta tarde los graduados iban a ir a recibir un premio, pero por razón de esta situación de emergencia, todo ha sido cancelado y ha sido dejado para el próximo domingo. Así que todo continuará de la misma manera. El próximo domingo 19 estaremos teniendo el servicio en el templo y estaremos también reconociendo durante el servicio a los graduados y también tenemos un presente para ellos. Los anuncios de las actividades de la iglesia.
Continuamos nuestro estudio bíblico en el libro de Apocalipsis. El número de los hermanos ha crecido y queremos continuar viendo un número mayor. Lo que estamos estudiando es extraordinario. Y estábamos mirando el milenio. ¿Y qué va a pasar? ¿Quiénes van a vivir en el milenio? Asista usted al servicio el día miércoles. También el día viernes continuamos con el servicio virtual de las parejas. Y más adelante vamos a tener la clase de la escuela dominical para los niños y eso va a ser anunciado para los días sábados. Y las actividades regulares continúan el día domingo. He conversado con el hermano Carlos Calderón el día de ayer y él me autorizó para dar esta noticia. Sí, él resultó positivo al coronavirus. Y esa es una de las razones por que estamos acá, para protección, porque tanto el pastor, la hermana pastora y algunos otros hermanos, 25 de ellos, de alguna manera u otra, estuvieron en contacto con el hermano Carlos. Nuestra oración debe estar con nuestro hermano Carlos y nuestra hermana Claudia. Y hay varios otros hermanos que están experimentando los mismos efectos que el hermano Carlos, pero no han recibido aún un reporte de estar positivos. Así que esta es la razón de estar en este lugar, nuestras oraciones y nuestro cariño a nuestro hermano Carlos y a nuestra hermana Claudia. Durante la semana estuvimos enviando información de nuestros hermanos, Moisés Barriento, que va a ser operado este lunes 13 y debemos mantenerlo en nuestra oración. Y también nuestra hermana Luisa Martínez, que acaba de perder un familiar querido allí en El Salvador, María Luisa Martínez. Nuestro hermano Gemín Carrillo, que perdió un primo hace como una semana atrás a causa del coronavirus, y su tía, la madre de este primo, también está bien mal con la enfermedad. También va a ser informado a ustedes cuándo, a qué hora vendrán al servicio. Y se les estará informando antes del 2 de agosto, se le estará mandando un email. Si nosotros no tenemos su email, favor mandarlo a su pastor y lo estaremos incluyendo. Muy bien. De todas las noticias tenemos una noticia buena y es que celebrábamos los 80 años del papá de nuestra hermana Dina Aguilar y Eduardo López. Creo su nombre es Eduardo Antonio, si no me recuerdo mal. Y desde aquí le enviamos saludos y le felicitamos por sus 80 años. El domingo pasado, unos hermanos queridos nuestros, la hermana Julia Dubón y el hermano Luis Chajón, vinieron al templo porque ellos pensaron que era el inicio de los servicios el día 5, como habíamos anunciado, de julio. Pero también ellos, con mucho gozo, trajeron un alto de sobres. Todos los sobres de sus diezmos y ofrendas desde agosto. Y yo estoy motivándole a usted a guardarlos, a traerlos, porque esos dineros han sido designados para el Señor. Son los diezmos y ofrendas al Señor. Y queremos ser bendecidos. Y la palabra de Dios dice, traed los diezmos al alfolí. Y ahora queremos adorar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Y aquí traigo el de la hermana pastora y el pastor para que oremos y lo vamos a presentar al Señor juntamente con todos los diezmos y ofrendas que usted tiene en su casa. Oremos. Padre nuestro, te imploramos
que tú recibas nuestros diezmos y ofrendas como un acto de adoración a ti. Gracias porque en medio de esta pandemia y en tantas dificultades, tú nos provees y podemos traer con gozo, Señor, a tu casa lo que a ti te pertenece. Bendice a cada diezmador, bendice cada ofrenda y ayúdanos, Señor, que con esta podamos continuar predicando el Evangelio alrededor del mundo y en nuestra iglesia. Padre, las ponemos sobre tu altar, estos diezmos y ofrendas, para que tú los multipliques. En Cristo Jesús oramos, y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Continuaremos con nuestro servicio, y hay un anuncio más que no quiero olvidar. Es que por razón de que el templo está cerrado el día de hoy, los síndicos me han pedido que usted no traiga su diezmo y ofrenda este día al templo, sino que los guarde y los traiga el próximo domingo. Sigamos entonces adorando el nombre del Señor con la lectura bíblica, la cual se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 7. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: yo pues, y pongamos atención a esta frase, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Que Dios bendiga ricamente esta palabra en nuestros corazones. Es el texto que estaremos utilizando para la predicación en esta mañana. Muy bien, seguiremos adorando a Dios en nuestro servicio aquí al aire libre. Y disculpa si los aviones interrumpen, escuchamos los pájaros y bueno, gracias a Dios por esta casa que Dios le ha prestado, regalado a vuestro servidor. Y como dijera al principio, su casa. Ahora iremos ante Dios presentando nuestras necesidades, nuestros problemas. Y hay varios hermanos que como pastor me han comunicado privadamente que han sufrido los efectos de esta enfermedad. El hermano Carlos cuando hablaba conmigo y el hermano Juan Haroldo, decíamos que es bueno que nosotros sepamos quiénes son para así no separarlos, sino para estar preparado, para estar con nuestras mascarillas. Y queremos seguir orando por aquellos que están saliendo de esta enfermedad y que Dios proteja al resto de nuestra iglesia. Vamos a orar especialmente por a nuestro hermano Carlos Calderón y algunos otros hermanos que han hablado conmigo que no se sienten bien. Y también vamos a traer las necesidades que hay en su corazón. Hay necesidades en su familia. Vamos a orar. Vamos a ir en la oración de intercesión ante el Señor.
Oremos. Padre nuestro, preguntamos como aquel apóstol, ¿a quién iremos? Y la respuesta es a Cristo, al Espíritu Santo, al Padre Creador. Iremos porque tienen palabras de vida eterna para nosotros. Te adoramos, oh Dios, en esta mañana, porque hemos visto tu mano de protección. Hemos visto cómo estás tú con tus hijos. Te damos gracias por la recuperación de varios hermanos. Y Padre, por aquellos que están sufriendo en esta semana pasada, en el día de hoy, los efectos de esta enfermedad. Padre, visítales y pon tu mano de sanidad sobre ellos. Recupérales, oh Dios. Y continuamos implorando protección para el resto de la iglesia y nuestros amigos y oyentes, tanto en este país como en otros países en Latinoamérica. Dios amado, queremos implorarte por las necesidades de cada hermano fuera de esta pandemia. Padre, te imploramos por nuestro hermano Barrientos, que va a ser operado el día de mañana. Que tú utilices la ciencia y que tu Hijo, Señor, pueda recuperarse completamente. Te imploramos por las peticiones indicadas anteriormente, por nuestra hermana María Luisa Martínez, por nuestro hermano Gemín y por tantas otras necesidades. Padre, oye a tu pueblo. Solamente tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, tú has hecho maravillas. Y Padre, continuamos confiando en las maravillas y tenemos grande esperanza en ti, oh Dios, porque tú lo harás. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Y ahora nuestro querido hermano Adiel Turcios nos traerá ante la presencia del Señor con otro cántico. Oigamos con atención. ¿Cuántos pueden, dijo Cristo, a la cruz conmigo ir? Respondieron los valientes, ya dispuestos a seguir. Oh, si podemos seguirte, Señor, haznos más santos. Sombra de la muerte y del dolor, entregar con fe el alma, victoriosos al Señor. Oh, si
Ahora entraremos a mirar la palabra de Dios. El centro del servicio en una iglesia cristiana es el mensaje de la palabra de Dios, que es lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Y el título es Pablo, prisionero del Señor, manifestado a través de la carta de Efesios. El domingo pasado miramos otra carta que Pablo escribió desde cartas que estaremos mirando en este mes. Son cartas escritas en una situación muy difícil. Pablo en una cárcel, Pablo custodiado por un soldado allí al lado de él, Pablo con cadenas en sus manos, en sus brazos. Y aún así, él tuvo el tiempo para escribir cartas preciosas. Y estas cartas se ajustan mucho a nuestra necesidad que estamos viviendo durante este tiempo que prácticamente estamos como encarcelados. Y hoy día estaremos mirando Efesios. El centro de esta carta se encuentra en el capítulo 4, el versículo 13. Y lo voy a leer yo para ustedes. Y así dice la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Solamente en este versículo podríamos gastar horas y horas, porque el apóstol nos está motivando aquí en el versículo 13, hasta que todos, no algunos, lleguemos a la plenitud de la fe, o sea que habramos crecido suficiente. Y sigue diciendo, en la fe crecer y en el conocimiento del Hijo de Dios. Entre más conocemos a Cristo, más ricos espirituales somos. Y dice, a un varón perfecto, a una dama también perfecta. No a la medida de que usted se compare con su pastor o con los diáconos de la iglesia, sino a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero en eso yo no voy a predicar hoy día, solamente una introducción. Vamos a orar pidiendo la bendición sobre este mensaje. Padre nuestro, tú eres un Dios que hablas, y desde el principio tú has hablado de diferentes maneras, como dice allí tu palabra, mas hoy nos hablas a través de Cristo. Padre, toma control de tu siervo y habla a tu pueblo a través de esta carta. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el autor de esta carta ya sabemos que es Pablo. ¿Dónde escribió esta carta Pablo? Como dijera, en una cárcel en Roma, por allí en el año 60-61 después de Cristo. ¿Cuál es la razón que hace que Pablo escriba esta carta a los hermanos de Efesios? La razón es que los cristianos de la iglesia primitiva tendían a ser exclusivistas, y especialmente los hermanos judíos que no querían a los hermanos gentiles. Entonces este es el marco, y esta carta fue escrita a la iglesia de Éfeso con el propósito no solamente de predicar en cuanto a esta iglesia en Éfeso, sino que esta carta fuera circular y que llegara a muchas otras iglesias allí en el Asia Menor. Y ahora esta carta está llegando a la iglesia bautista hispana. Entonces,
el tema principal de la carta es la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo, que seamos unidos, que estemos unidos, que no haya separación entre judíos y gentiles. Y el texto clave es el que leímos hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Y no voy a repetir porque ya lo leímos. Muy bien, esta carta tiene dos propósitos centrales. Uno es doctrinal, recordarle en quién han creído, y el otro, exhortarles. Entonces, continuaremos mirando esta carta. Estamos en la introducción, que él hace una reflexión en aquella iglesia. Y mirando a esta iglesia como el cuerpo de Cristo, da una sólida enseñanza acerca de lo que es ser parte del cuerpo de Cristo y además de cómo llegar a los pies de Cristo. Entonces miremos un poquito la ciudad en que estaba esta iglesia de Efesios. La ciudad de Éfeso. Es una ciudad que por más o menos 133 años antes de Cristo y después 60 años después de Cristo, es una ciudad grande. En aquel tiempo tenía más o menos 500,000 de personas. Era la capital de la provincia, o sea que era una ciudad muy importante. Estaba en un puerto en el Mediterráneo. Había demasiado tráfico de barcos y de comercio. Pero también esta ciudad es muy conocida por una diosa pagana, la cual fue instaurada en esta ciudad, la cual tenía un templo donde los peregrinos de toda el Asia, dice allí en Hechos capítulo 19, del 23 al 41, y de todo el mundo venía a Éfeso para dar adoración a esta diosa. Eso le daba mucho prestigio a esta ciudad. El apóstol Pablo estuvo 2 veces en esta ciudad de Éfeso. La primera es una visita breve y está allí en Hechos 19 al 21. Y después la segunda fue una visita de 3 años que él estuvo en esta ciudad. Entonces, volviendo al propósito de la carta, esta es una carta circular y cuyo énfasis, una vez más, es la unidad de la iglesia de Cristo y también la unidad con las cosas naturales y el gobierno de Jesucristo. Vamos a mirar el contenido de la carta. La carta tiene 2 separaciones. Y la primera es de índole doctrinal y la segunda es una serie de exhortaciones. Entonces, miremos la primera división de esta carta. En primer lugar, el apóstol comienza hablándonos en cuanto a doctrina, nos habla de la obra salvadora de Dios. Y es lindo leer esta carta, hágalo. Comienza con una alabanza a Dios. El capítulo 1 del 3 al 14, en vez de comenzar a orar y a pedir, sino que alaba el nombre de Dios. Viene a Dios con gratitud. Y dice que su gratitud es que es un privilegio nuestro, los que hemos sido salvos por Cristo, haber sido escogido, haber sido separado. Hay una área aquí que habla de predestinación para ser adoptado hijos suyos por medio de Jesucristo.
Y muchas veces pensamos que es un individuo que Dios separó y que no se va a perder nunca. Otros teólogos dicen de que estamos predestinados para ser salvos, pero es el ser humano que toma la decisión final. Y allí Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todos, no algunos, todos aquellos que crean en Él sean salvos. Estamos predestinados para ser salvos si creemos en el Señor. Muy bien. Entonces los judíos y los gentiles son llamados a participar de esta redención. Y del capítulo 2, el versículo 11 al 22, tiene la oración de gratitud con relación a la doctrina que él está enseñando. Y da gracia a Dios y suplica por la fe y el amor de los efesios. Que Dios aumente la fe, como leímos en el capítulo 4, versículo 13. Pablo evoca que el poder de Dios, el gran poder de Dios, se manifieste sobre su pueblo. Pero también en esta área de doctrina, Pablo habla del señorío único y definitivo de Jesucristo como cabeza de la iglesia. Y dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, la plenitud, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces sigue diciendo el apóstol que ahora somos salvos por gracia y que somos bendecidos a ser parte de un pueblo único y que no hay diferencias. Y el apóstol Pablo nos enseñaba en la carta de Filemón el domingo pasado el mismo tema, que no hay diferencia en el pueblo de Dios, que no hacemos separación entre hombre y mujer, entre judíos o griegos, entre blancos o negros, que no hay discriminación, que Dios nos ha hecho todos iguales. Y aquí nuevamente el apóstol en esta carta a los Efesios nos sigue hablando acerca que no hay diferencia. Y me gusta mucho lo que él dice, porque somos parte de una familia, la familia de Cristo. Tenemos al mismo Padre, tenemos al mismo Salvador, tenemos al mismo Espíritu Santo, pertenecemos a esta familia y es un pecado hacer diferencia, es un pecado creernos más superiores que otras razas. Muy bien, pasemos a la segunda sección de esta carta. La primera es más que nada doctrinal, el señorío de Cristo, la unidad del pueblo de Dios, crecer a la altura de Cristo. Ahora Pablo en la segunda parte habla de la vida cristiana. Y él habla que como cristianos debemos guardar la unidad en el espíritu y el vínculo de la paz. ¿Cuánto más unidos debemos estar ahora como Iglesia Bautista Hispana o como cristianos que nos están viendo en diferentes lugares? Ahora que Satanás quiere separarnos, debemos estar más unidos en el Espíritu. Y esta carta se ajusta mucho a nuestra realidad. El apóstol manda a guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz, que nos sintamos más unidos. Llamémonos, oremos los unos por los otros. La iglesia hispana va a volver a su templo más fuerte. Los cristianos estarán más consagrados, más unidos. Así que el apóstol hace un llamado a nuestra iglesia. Tenemos muchos dones espirituales, como fue mencionado en el libro de Hechos y en otros lugares. Hay dones
Pero estos dones, dice el apóstol Pablo, no es para que nos creamos superiores a los otros, sino para servir los unos a los otros. El apóstol aquí, hablando a la vida cristiana, habla de la vocación cristiana, en que como cristianos, buscando la unidad, teniendo dones, debemos tener una reformación, una renovación profunda en nosotros. Debemos no pensar en los otros, sino que debemos pensar en nosotros mismos, cómo nos vamos a renovar en este tiempo. También, hablando de la vida cristiana, él nos dice que debemos, como cristianos, analizarnos y sacar algunos hábitos antiguos y perniciosos que nos separan del amor de Cristo. Debemos analizar nuestros pensamientos, nuestras palabras, qué actitud tenemos, y debemos tener realmente una vida cristiana que refleje en quien hemos creído. Entonces aquí Pablo está aplicando a esta iglesia en la ciudad de Éfeso acerca de la unidad en Cristo, de crecer, de usar los dones que tenemos, de renovarnos constantemente y tener una vida cristiana que agrade al Señor. Sigamos con relación a las amonestaciones, los deseos de Pablo para nuestros hermanos allí en Éfeso, y nos habla acerca de cosas que debemos recordar como cristianos. Y él dice que el Espíritu que está en nosotros, que nos deja actuar, si le dejamos actuar, Él nos va a llevar por el camino de la bondad, justicia y verdad. Y estos principios, la bondad, la justicia y verdad, deben gobernar nuestro corazón de los creyentes. Y esto va a permitir una mejor relación humana, una mejor relación con nuestros hermanos, una mejor relación de esposos y esposas, de padre y de hijo, de amos y esclavos, como lo dice en el capítulo 5, 21 al 6, 9. Brevemente, la bondad, buscar lo bueno, ver lo bueno, anhelar lo bueno, no solamente para uno, sino para los demás. La justicia, la mayor justicia que Dios hace al hombre, es que a través de Jesucristo llegamos a ser salvos, llegamos a ser justos, siendo pecadores, su sangre nos limpia y llegamos a ser justos ante los ojos de Dios. Nosotros debemos ser justos con los demás y buscar la verdad. Muchas veces, con una mentira queremos solucionar un problema y tenemos que crear otra mentira para la mentira que dijimos. No. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si Cristo está en nosotros, seamos también nosotros elementos de verdad en todo lo que hagamos. En el capítulo 5 del 21 al 33, allí Pablo hace un paralelismo entre la iglesia y Cristo, comparándolo con la relación que debe existir entre un esposo y una esposa. Y cada vez que yo hablo a aquellos que se van a casar, les hablo de la unidad, les hablo acerca de que deben amarse, que deben cuidarse, de protegerse, y que debe existir una gran intimidad, un gran acercamiento, que deben ser una entidad. Y aquí Pablo
pone como ejemplo el matrimonio de nuestra relación de la iglesia con Jesucristo. Un esposo y una esposa no pueden vivir separados. Un esposo y una esposa deben respetarse, deben anhelar en verse. Y Pablo dice, debe existir aquella relación entre nosotros, la iglesia, y Jesucristo. Y allá en el libro de Apocalipsis, allí se habla del Cordero de Dios, se habla del esposo, se habla de la iglesia que se prepara como novia para aquellas bodas del Cordero. Algo perfecto, algo maravilloso, pero que debemos comenzar a vivirlo aquí en la tierra. Termina esta carta, y termino, con la indumentaria que tenía un soldado. Ustedes se recuerdan que al principio dije de que Pablo tenía un soldado que lo estaba protegiendo, estaba preveniendo para que él no se fuera de la cárcel. Y él, cuando leemos la armadura del cristiano, me imagino que él estaba viendo a ese soldado allí. Y usted lea Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20, donde él habla acerca de la indumentaria, el armamento de un soldado, que nosotros los cristianos también tenemos que tener esa indumentaria. Que Dios nos bendiga, y que hemos visto en esta mañana en la palabra de Dios, hemos visto a un Pablo en la cárcel. Hemos visto que Pablo se preocupa por esta iglesia, que él había estado un corto tiempo y después 3 años, hermanos que él amaba mucho. Se preocupa por las divisiones internas, les dice que no hay separación, que no hay judío ni griego, pero también se preocupa de la salvación de ellos, y además de eso los insta a seguir creciendo. Como iglesia debemos seguir creciendo en las cosas de Dios. Que Dios ricamente les bendiga, y vamos a orar. Padre, presentamos esta tu palabra, y Padre, imploramos que toque los corazones de cada hermano. Y Padre Santo, si hubiere alguien en nuestra iglesia que no tiene a Jesucristo, que aún no ha permitido la entrada de Cristo en su corazón, o algún amigo que aún no ha creído en Cristo. Y aquí el apóstol hablaba acerca de tener la verdad, y la Biblia nos dice que Jesucristo es la verdad, y conoceréis la verdad, y Él os hará libre. Crea en Cristo, entregue su corazón a Cristo. Y mientras usted está allí, pensando y decidiendo, estamos rogando a Dios para que usted lo haga. En Cristo Jesús oramos. Amén. En la parte baja de su pantalla aparece un teléfono donde usted puede llamarnos si ha entregado su vida a Cristo. No tenga miedo, llámeme. Queremos también regalarle una Biblia. Muy bien, que Dios nos bendiga con su palabra. Y ahora escucharemos con mucha atención otro cántico traído por nuestro querido hermano Adiel Turcios. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad. No
Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmo 37:5. Ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Recibamos la bendición final. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios tenga de ti misericordia y que seas bendecido con esa bendición del cielo, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por ahora y por siempre. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. ¿Y a qué hemos venido? Nuestro hermano de producción está muy lejos de mí, pero hemos venido a adorar el nombre de Dios. Y vamos a dar la gloria a Dios. Vamos a levantar nuestros brazos al cielo y digamos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga. Y ahora, donde usted vaya, hoy estuvimos aquí al aire libre, pero ahora que me voy a acercar al equipo de producción, usted haga lo mismo. Si se acerca a alguien, use su mascarilla. Que Dios ricamente les bendiga. Amén.